Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto del aprendizaje para la generación 65. Bienvenida, Mitsue, bienvenida, Mariana. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Mitsue, gracias por escribir en el chat y saludar. Buenos días, asesor. Buenos días, compañera. Hola, Mariana. Ya se desconectó Mitsue. Bueno, a ver si ahorita vuelve otra vez a conectarse. Bueno, pues vamos a continuar. Quedó por ahí pendiente terminar la presentación del día de ayer y también abordar el tema de límites y terminaríamos explicando sobre las actividades integradoras de esta primera semana, semana uno y semana 2. Bien, bueno, gracias por saludar, Mariana, por el chat. No olviden escribir su nombre para el pase de lista. Y bueno, pues vámonos a la presentación donde nos quedamos. Bueno, vamos a poner desde el principio y hacemos un repaso rápidamente. Bien, decíamos que este módulo 18 tiene por nombre Cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Los objetivos que ya se cumplieron en parte, la presentación y estábamos viendo precisamente el comportamiento de cómo la trascendencia matemática, perdón, de una cantidad finita toma una variabilidad. La variabilidad se otorga cuando el contexto obliga a que la cantidad tenga que cambiar con respecto a un elemento secundario. Eso es álgebra. Yo siempre pongo un ejemplo con mis estudiantes. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de tortillas? ¿No? Algunos me dicen, dependiendo su estado, en mi estado el kilo de tortillas cuesta 20 pesos. Otros dicen, no, en el mío cuesta 15 pesos. Y ellos me dirán, no, en el supermercado donde yo compro cuesta 30 pesos. Y ahí tenemos que poner atención. La pregunta es, ¿cuánto cuesta un kilo de tortillas? Resulta que en el álgebra, en la variabilidad de una cantidad, hay una variable independiente que no se mueve y hay una variable dependiente que sí se mueve. Regresando, ¿cuánto cuesta un kilo de tortillas? ¿Cuál es la variable que no se mueve? La independiente, el kilo de tortillas. Es un kilo aquí y en China, eso no cambia. Esa es X, la variable independiente, la que no se mueve. Y Y es la variable dependiente, la que se mueve en función de lo que le suceda a X. Ese es el costo, que en unos cueste 10 pesos, en otros 15, en otros 20, en otros 30. Eso es f de X, eso es Y. ¿De qué depende? Ah, bueno, pues si tú vives en un lugar que es productor de maíz, y en ese lugar se procesa el maíz con todos los insumos para generar la tortilla, pues va a estar muy barato. Si tú vives junto a una central de abastos mayoritaria, pues va a estar muy económico. Pero si tú vives muy lejos de la zona de producción, vives muy lejos de una central de abastos, pues se le van a sumar costos indirectos en cuanto a la producción, en cuanto a los traslados para que llegue la tortilla a la tienda donde tú la compres o en un supermercado donde se pagan impuestos, etcétera, etcétera, encarece. Ahí está tu variable X que no se mueve, el kilo de tortillas, tu variable Y o f de X, la que sí se mueve en función del contexto. Eso es álgebra, ¿vale? Y esta aplicación es justo aquí, el comportamiento en los fenómenos naturales y los procesos sociales, aplicado a los conceptos que ya estuvimos viendo. ¿Vale?
Así que seguimos avanzando. Veíamos la definición de función en cuanto a la relación de conjuntos y decíamos que esta regla de correspondencia que por definición dice que es la relación entre los elementos de un conjunto al cual le corresponde uno y solo un elemento de un segundo conjunto. Esto lo veíamos como la regla de fidelidad, ¿verdad? Veíamos que se expresa en teoría de conjuntos también de forma gráfica por medio de un discriminante que deberá de cortar una sola vez. Si corta dos o más ya no es función, pero sí es una expresión algebraica. Aquí ustedes se midieron y se dieron cuenta que se había comprendido bien. La tercera forma de representar una función es en el formato tabular, en una tabla donde teníamos que encontrar ese patrón, teníamos que encontrar esa secuencia lógica que al ser evaluada x te diera como resultado f de x, tomando valores de -2 te daba -4, tomando valores de 0 te daba 0, tomando valores de 1 te daba 2, y concluíamos que la primera tabla sí era función, la segunda también. Me contestaron ustedes perfectamente que es una expresión al cuadrado. X al ser evaluado en uno al cuadrado te da uno, al ser evaluado en 2 al cuadrado te da 4 y al ser evaluado en 3 te da 9. Y la tercera tabla no hay relación, no hay coherencia, por lo tanto, decíamos que la primera tabla obedece a la expresión y es igual a 2x, la segunda a y es igual a x cuadrado y la tercera no es función. Y aquí nos quedamos, ¿sale? Hasta aquí el concepto de función se había abordado conceptualmente, se habían puesto ejemplos y estudiamos las cuatro formas de representar una función. La siguiente diapositiva que hoy estamos abordando representa esas cuatro formas. ¿Vale? La teoría de conjuntos que dijimos al final, ahora la vamos a representar para modelos matemáticos, identificando al dominio como el primer conjunto, también como la variable independiente x que acabo de explicar, la que no se mueve, y a la imagen como el segundo conjunto, el cual tiende a variar, porque la variable y, también representada como f de x, es la variable dependiente. Y en los modelos matemáticos se estudia como I mayúscula, que es la imagen. ¿Sale? Bueno. La segunda forma es la expresión gráfica. Ahí tenemos en la parte inferior derecha de su pantalla la gráfica que obedece a una función lineal. ¿Sale? ¿Qué es una función lineal? La que se representa de la forma ax más b igual a cero. A es el coeficiente, el número sí conocido que acompaña la variable es x. Y se le llama lineal porque su exponente es uno y no se pone. Y cuando se dice ax más b, b es la constante. Aquí se pone un ejemplo que me ayuda a expresar la cuarta forma de representar una función, la forma analítica. Y aquí está representada como y es igual a x más 2. Profe, pero usted dijo que era ax más b. Aquí no hay una a, solo está la x y está la b con 2. Sí hay una a, pero es uno. A toma valor de uno y no se escribe, es 1x. Nada más se pone la x, ¿vale? En la segunda expresión 2x menos 2 aquí sí. A es 2, x es la misma variable y b está expresada como -2, ¿vale? Bien, ahora, tipos de funciones. Tenemos funciones algebraicas. Y fíjate bien, cuando iniciábamos el día de ayer, yo te decía, que en cuanto a la trascendencia de las matemáticas, comenzamos con cantidades conocidas. Comenzamos con lo que tú puedes contar. Comenzamos con aritmética, la primera rama de las matemáticas que estudia las 7 operaciones básicas. Eso lo dije ayer.
Suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación y logaritmos, ¿verdad? Bueno, pues fíjate bien, las funciones se dividen en dos, en algebraicas y no algebraicas. Y fíjate bien, resulta que las algebraicas son las que se expresan en suma, en resta, en multiplicación, en división, las que expresan potencias y pueden tener raíces llamadas radicales. ¿Qué tiene que ver la aritmética con las funciones algebraicas? Pues que se parecen. La aritmética son 7 operaciones y en las algebraicas son 6. Y no se llaman funciones aritméticas, se llaman funciones algebraicas. ¿Por qué? Porque tienen coeficiente y tienen variable. Tienen una potencia y son monómicas, un solo término algebraico. Son binómicas, binomios, dos términos separados por un signo de suma, resta o multiplicación, división. O pueden ser trinomios, tres términos separados por suma, resta, multiplicación y división. O simplemente polinomios, poli de muchos. Ya un binomio pudiera considerarse un polinomio. ¿Sale? ¿Qué es lo que hay entre términos? Signos. Y esos signos pueden ser aritméticos. ¿Sale? Para que no se te olvide, en la aritmética son 7 operaciones, en las funciones algebraicas son 100. Son 6, perdón. La única que no está es el logaritmo, fíjate. El logaritmo pasa en las no algebraicas o también llamadas trascendentales. ¿Cuáles son estas? Las que tienen seno, coseno, tangente, llamadas trigonométricas o sus inversas. Para seno es cosecante, para coseno es secante, para tangente es cotangente. Pero también se pueden expresar en sus hiperbólicas, que son 2 a 2, y sus recíprocas, también en las exponenciales. ¿Cuáles son las exponenciales? Por ejemplo, una que vamos a trabajar en la semana 3, que es la de base E. Base E es la constante de Euler, también conocido como el logaritmo neperiano. Y las logarítmicas que ya decíamos, las de logaritmo base 10, log 10 o también logaritmo natural, ln. ¿Sale? Bien. Ahora, retomando, fíjate bien, ya no está la expresión en conjuntos para una función. Porque ya a partir de ahorita solo trabajamos con la analítica, la representamos en la gráfica y para graficar ocupamos la tabulación. ¿Vale? Y yo te había expresado la función ax más b. Pongan atención aquí. Esto que voy a mencionar a mí nunca me lo enseñaron y me costó mucho trabajo entender por qué a quién demonios se le ocurrió revolver letras con números y hacernos la vida difícil. Así que ahora a mis estudiantes les explico. Se revolvieron los números con letras porque las letras representan la variabilidad de una cantidad. ¿Qué es la variabilidad de una cantidad? El ejemplo que te puse de las tortillas. La cantidad conocida, el kilo de tortillas. Un kilo, 1000 gramos, punto, se acabó aquí en China. Y la variabilidad, el costo de las tortillas. Ahí está el álgebra, ahí está la revoltura de letras y números. Las letras me permiten hacer esa variabilidad. Ahora, algo que tampoco me explicaron y me costó mucho trabajo. ¿Por qué me dicen que en la expresión ax más b, que aquí la estoy escribiendo como y es igual a mx más b, me dicen que a, que en este caso es m, es un número sí conocido que acompaña a la variable y la variable es x, y me dicen que b es una constante? Y lo único que yo veo son puras letras. ¿Dónde están los números? Bueno, ahora te explico. En la parte del medio ya tiene números, tiene x más 2, tiene 2x menos 2 y ya. Pero esa ya es una función.
ya conocida. Esta ya es una función que ya representa una cantidad. La de arriba no, la de arriba es un algoritmo, que es un algoritmo como una fórmula, donde m puede tomar cualquier valor igual que a, donde b no tiene x y por lo tanto se considera un número sí conocido que está solito. Y x es lo que va a estar cambiando, ¿vale? Ahora pon atención en lo siguiente. Esto no es una regla matemática. Resulta que en matemáticas tenemos leyes, corolarios, apotemas, que son reglas, lo que no podemos cambiar. Pero para acabarla de amolar, también tenemos conveniencias, que no son reglas, pero conviene atenderlas. Las que son reglas, leyes, corolarios, apotemas, teoremas, aquí y en China aplican siempre, pero las conveniencias no. Por ejemplo, nosotros los mexicanos utilizamos la Real Academia Española, la cual contiene 27 letras minúsculas y 27 letras mayúsculas. Se le llama abecedario, A, B, C, D, así hasta la Z. Y si te das cuenta, en nuestra álgebra están esas letras, ¿sale? Esta es una conveniencia, no es una regla, porque en Grecia no tienen abecedario. Ellos tienen un alfabeto griego que comienza con alfa, beta, gamma, teta, etcétera, y termina con omega. Así que ellos no utilizan esas letras, ellos utilizan las suyas, las griegas. Y en Rusia tienen otro, con símbolos raros, y en China tienen otro también. Por eso no es una regla, esas son conveniencias. Ahora, regresando a las conveniencias, ya te puse en contexto. Esto no me lo explicaron, te lo explico a ti. Conviene que las primeras letras del abecedario en minúsculas A, B, C sean números sí conocidos. La A acompaña a la X y es un número sí conocido. Aquí, en las tres expresiones que están en la diapositiva, la segunda y la tercera, A representa a 2 y en la tercera y es igual a menos 3x más 2 representa menos 3. Son números sí conocidos. Eso es A. B representa la constante. En la primera expresión es s más 2, en la segunda es menos 2, en la tercera es más 2. Eso es B. Son números sí conocidos. C. También se suele utilizar C, lo vamos a ocupar mucho para la tercera semana cuando veamos integrales. C, la constante de integración. Constante es un número sí conocido. ¿Vale? A, B, C suelen ser números sí conocidos. Y las últimas, Z, Y, X, la más ocupada, las últimas de nuestro abecedario en minúsculas, suelen ser incógnitas, variables, las que no conocemos su valor. Por eso en la expresión AX más B, A es la variable, perdón, X es la variable. Aquí, en las tres expresiones que están en el centro de la pantalla, es y es igual a x más 2. Ahí está la x. En la segunda, 2x menos 2. Ahí está la x. En la tercera, menos 3x más 2. Ahí está la x. No conocemos su valor. Y la y tampoco, porque la y es f de x, tampoco. Por eso usamos la tabulación para encontrar el valor de y. Son conveniencias. Profe, ¿y qué pasa con las de en medio? Ah, aquí es donde entra m. M no es de las primeras ni de las últimas. Las de en medio suelen ser elementos especiales. ¿Qué es un elemento especial? Que representa otra cosa. Por eso es que aquí en la función lineal que está hasta arriba, no ocupo ax más b. En vez de la a pongo una m, un caso especial. Y se expresa y es igual a mx más b. M representa pendiente. Pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La inclinación de una recta. Dicho con palabras correctas, la oblicuidad de una recta.
Porque hablar de inclinación es hablar de un caso relativo, inclinado con respecto a qué. Y cuando tú hablas de oblicuidad, la palabra correcta, oblicua, significa diferente de lo ortogonal. ¿Y qué rayos es ortogonal? Ah, ortogonal significa 90 grados. Todo lo que está perpendicular y forma ángulos de 90 se le llama ortogonal. Entonces, oblicuidad o también oblicuo significa diferente del ortogonal. Todo aquello que forme ángulos diferentes de 90. Eso es oblicuo. Eso es pendiente. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué es la pendiente? Es la diferencia de las y's entre la diferencia de las x. Anótalo. M es igual a y2 menos y1 y todo sobre x2 menos x1. Eso es la pendiente. ¿Vale? Bien. ¿Lo puedes repetir, profe, otra vez? Con todo gusto, Mitsue. La pendiente se expresa como m y Sí. m es igual a la diferencia de las y's, la cual la vas a escribir como y2 menos y1. Sí. Pones una línea de fracción y abajo escribes x2 menos x1. Algunos autores lo escriben como en lugar de 2 y uno le ponen f e i. Significa y final menos y inicial o x final menos x inicial. Ok. ¿Vale? Muchas Es la misma gata pero revolcada. ¿Vale? gracias. En la actividad podemos utilizar cualquiera de las dos o como nos lo está diciendo de X2, Es lo X1. mismo. Lo que tú tienes que identificar son cuatro valores que ahorita lo voy a explicar en la actividad. Tú necesitas cuatro valores para que de los cuatro, dos sean yes, que son variables independientes, las que sí se mueven, y otras dos, que son variables independientes, las que no se mueven. Independientes con X y dependientes con Y. Recuerden del ejemplo del kilo de tortillas. ¿Qué no se mueve? El kilo. ¿Qué sí se mueve? El costo. En tu ejemplo, también tienes lo mismo. Identifica quiénes son X, quiénes son Y. Tienes una inicial y una final. ¿Vale? Gracias, asesor. Bien. Continuamos. Interpretaciones en la gráfica. Si hablamos de una función lineal, quiere decir que su exponente es a la uno y también se le llaman funciones de primer grado. Si tienes una función exponencial, quiere decir que su exponente no es ni cero ni uno. Esa expresión comienza en un 2. Si está elevado a la 2, se dice que es de segundo grado, también llamada cuadrática. Y si tiene un 3, sigue siendo exponencial. El 3 representa un cubo de tercer grado o cúbicas. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se interpreta? Si es de primer grado, fíjate lo que dice, si A es mayor a cero. ¿Quién es A? Ya lo dije, A es el coeficiente de la función. ¿Y qué es coeficiente? Ya lo dije también. El número sí conocido que acompaña a la variable. Así que si ese número sí conocido que acompaña a la variable es positivo, porque es mayor a cero, tenemos una pendiente positiva y es esta que se dibuja en el primer cuadrante. Y si A es negativa, es decir, menor a cero, A está en el segundo cuadrante y es una pendiente que se dibuja así y es negativa. Y si A fuera igual a cero, pues, no hay pendiente, es una horizontal. Y si A fuera igual a uno, sería una vertical, tampoco hay pendiente. ¿Sale? Ahora, para las de segundo grado, que también ya vimos, son estos columpios llamados parábolas. ¿Sale? Lo mismo, recuerda A, coeficiente que acompaña a la variable, pero como es cuadrática, se expresa a x cuadrada. Así que si A es positiva, mayor a cero, abre hacia arriba. Si A es negativa, menor a cero, abre hacia abajo. Profe, ¿y si abriera izquierda o derecha? Acuérdate lo que vimos, no es función. No es función. ¿Sale? Profe, ¿y qué pasa si abre con esta pendiente en el primer cuadrante? Es decir, no arriba, no abajo, no izquierda, derecha, sino en medio. Ah, entonces tienes una función trigonométrica.
Las que tienen funciones seno, coseno, tangente son oblicuas. Oblicuas. ¿Vale, vale? Bien. Las de tercer grado. Pues las de tercer grado es una combinación entre una de segundo grado y una de primer grado. Y si el primer término es positivo, si A es positivo mayor a cero, presenta una concavidad positiva. ¿Sale? Y si A es negativo, menor a cero, presenta entonces una concavidad negativa. Fíjate cómo está el sesgo diferente. Y cuando ya tenemos curvas, hacemos un análisis más allá. Parte de este análisis es lo que ya vimos, la concavidad. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, punto más alto, punto más bajo, máximo, mínimo. Tenemos puntos de inflexión, que es un punto de inflexión, justo donde cambia de dirección la curva, donde termina la de segundo grado y empieza la de primer grado. Y tenemos simetría, ¿sale? En las actividades que vamos a estudiar más adelante, vamos a trabajar con máximos y mínimos, ¿sale? Hay que comprender esta parte. Y si tenemos una de cuarto grado, pues la combinación de dos de dos o una de dos y terminamos en puntas con una de uno, ¿sale? Si A es mayor a cero, si es positiva, tenemos concavidades positivas. Si A es negativa, pues tenemos concavidades negativas. Y si tuviéramos una de quinto grado, pues súmale dos de dos y una de uno. Y así nos pudiéramos ir al grado que tú quieras. Todas estas curvas presentan máximos, mínimos, concavidades, puntos de inflexión y simetrías. A esto se le llama estudio puntual. ¿Sale? Continuamos. Esta es una función cuadrática, fíjense bien, y aquí sí se expresa ax cuadrada más bx más c. A es el coeficiente del término exponencial, b es el coeficiente del término lineal, y ahora mi c es mi constante, la que va solita. ¿Sale? Y profe, ¿qué pasa si yo nada más tengo y es igual a x cuadrada? Y no tiene ni coeficiente, ni tampoco el término lineal, ni la constante. No importa. Como tu término es cuadrático, es una función exponencial a la 2 que representa una parábola con centro en el origen. Punto. ¿Por qué? Porque resulta que y, como ya lo había explicado, es el elemento discriminante que determina la posición en y. Y esta me dice que y es igual a x cuadrada, por eso está en el origen en y. Si tuviera, por ejemplo, un y es igual a x cuadrada más 2, entonces no estaría en el origen, estaría el punto más bajo de mi curva estaría en 2. Y si tuviera un más 3, estuviera en 3 y así sucesivamente. Eso es el discriminante, la posición de la curva. Y si tuviera un término lineal bx, que este no tiene, pero si lo tuviera, entonces te otorga la posición en los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante y así, ya diferente del origen. ¿Sale? Este es el análisis. Bueno, ¿y qué pasa con las polinómicas? Polinómicas o polinomiales, es lo mismo. Es decir, las que ya no son cuadráticas, pueden ser al cubo o la cuarta o la quinta. Son curvas. Por ejemplo, aquí tenemos una cúbica. ¿Sale? Aquí tenemos otra expresión cúbica también, pero con término lineal. Ve, la que es solamente x al cubo y no tiene término lineal, se representa por el origen. Y esta, que también representa el origen, pero tiene un término lineal, un término cuadrático, perdón, un x más 2. Esto le otorga un giro que forma precisamente parábolas. ¿Sale? Bien, continuamos. Aquí tenemos una función definida por partes. ¿Qué es esto? Una combinación de muchas. Vamos a verlas. La primera, función lineal, ya viste, con una pendiente positiva, representada como x menos 2, porque pasa el menos 2. ¿Ya viste? Esta simplemente es una x vertical, totalmente x menos 2 sin pendiente. Después viene una y es igual a x cuadrada, nada más la mitad de una parábola, que termina en el origen. Después vuelves a subir otra vez, ¿ya viste?
en una vertical, sin datos en X, solamente una Y a la 1.5, que es la mitad. Y a partir de aquí viene una trigonométrica. ¿Cómo identificas la función trigonométrica seno-coseno? En este caso, comienza en Y. Así que si comienza en Y, esta función es cosenoidal. Si comenzara en el eje de las X, sería senoidal. Pero no, el caso es cosenoidal porque empieza desde Y. Esta es una compuesta, ¿vale? O también llamada función definida por partes. Una trigonométrica, bueno, aquí la tienes. Seno, la función seno. Normalmente, por ejemplo, se utilizaba en los televisores de antes, las de cinescopio. Para que se formara una imagen tenía horizontales y verticales. Esta es la representación de una horizontal. La función coseno, resulta que nosotros hablamos en una frecuencia modulada. Esa es la función coseno. Las ondas de radio y nuestra voz viaja en el aire en una función cosenoidal. Tangente, ¿a qué se parece el tangente? Si no lo identificas, bien por ti. Aplaudo tu salud. Para los que ya la conocemos, en un electrocardiograma, alguna ocasión tuvimos que ir a hacernos un chequeo del corazón y esto es lo que se aprecia: sístole, asístole, sístole, asístole, ¿no? El ritmo cardíaco. Bueno, y sus inversas: cosecante, secante y cotangente. También tenemos los arcos: seno a la menos uno, coseno a la menos uno, tangente a la menos uno, que son las asintóticas. Tenemos también los arcos representadas 2 a 2 como hipérbolas. Y aquí están las funciones hiperbólicas, que son asintóticas todas, simétricas. Las hiperbólicas recíprocas, también asintóticas, ¿sale? ¿Qué es una asíntota? O la representación de una curva que viene del infinito y se dirige de nuevo al infinito del otro lado. ¿Sale? Las logarítmicas. Fíjate, esa es una de logaritmo natural. También es una asíntota. Por ejemplo, esta del logaritmo de x. Esta viene de menos x. Fíjate bien, viene de menos x. Atraviesa el eje de positivo a negativo y se acerca a y. Y cada vez está más cerca y más cerca y más cerca de y, pero nunca lo alcanza. Esto es una asíntota logarítmica. ¿Sale? Bueno, hasta aquí. Ahora sí vamos a ver qué onda con las actividades integradoras. Pero para eso antes, me quedan 6 minutos antes de que se nos acabe la primera parte de este segundo espacio. Hasta aquí lo de funciones. Ahora vamos a ver cómo se representa una función en un límite. En un límite. Para eso te voy a poner un videíto. Así que vamos a ver límites al infinito, pero con un video del profe Alex. A ver, ya está aquí. Ah, no, este no es. Achis, 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 achis. Aquí está. Ujú. Aquí está. Vamos a hacer chiquita esta parte para que no nos estorbe. Vamos a hacer grande este y vamos a poner atención. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de límites y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de límite de una función. Y en este caso pues vamos a hablar de la definición de límite, que pues la definición no es muy sencilla de comprender si no es en un gráfico o numéricamente. Entonces voy a dar la explicación de qué es el límite de una función de forma gráfica y luego vamos a ver de forma numérica. Entonces, ¿qué es el límite de una función? El límite de una función f de x, recordemos que las funciones todas se pueden graficar, ¿sí? Hay algunas funciones que al graficarlas da una línea recta, otras como en este caso dan una parábola y otras dan diferentes tipos de curvas, pero todas las funciones se pueden graficar. Entonces el límite de una función f de x simplemente es un nombre que se le da a la función. Yo podría ponerle cualquier nombre, pero generalmente se les dice f de x. En el punto x sub 0, entonces se va a escoger cualquier punto del eje x.
Es el valor que se acercan al que se acercan las imágenes, o sea, las y, ¿sí? Ya lo voy a explicar aquí. Cuando los valores, o sea, las x, se acercan al valor x sub 0. Entonces, vamos a verlo con el gráfico, pues para entenderlo un poquito mejor. Si, por ejemplo, yo quisiera hallar el límite de esta función es la que se va a llamar f de x en este caso, ¿sí? O sea, este dibujito se llama f de x. Si yo quiero encontrar el límite de esa función cuando la x se acerca al número 1, por ejemplo, lo que tengo que mirar, bueno, aquí coloco aquí de la función f de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el límite cuando la x se acerca a 1, miren que siempre se dice la palabra acercar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de la imagen, o sea, de la y. Entonces, en este caso, miren que en este gráfico hay un huequito, ¿sí? Que entre comillas no se sabe cuál es el valor. Por ejemplo, si yo dijera el límite cuando la x tiende a cero, ¿sí? Entonces aquí vemos que la gráfica cuando la x es el número cero, tiene una altura, o sea, un valor en la letra y, pero en este caso si vamos a buscar el límite cuando la x tiende a 1, vemos que la gráfica no se sabe, vuelvo a decirles entre comillas, por dónde pasa, ¿sí? Voy a dejar aquí un huequito, un circulito marcando que hay un huequito en esa gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, pues aquí en el dibujo ya se ve como muy claramente, como les decía, entonces, lo que tenemos es que acercarnos en el punto x sub 0. Sí, dice aquí, en el punto x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, o sea, las y, cuando los valores se acercan a x. O sea, si nosotros miramos el valor de la x aquí, ¿sí? O sea, de la imagen de x, que la imagen quiere decir la misma altura, la imagen de la x aquí, voy a dar un valor aproximado, digámoslo así, que es el número 2,8. ¿Sí? La imagen de 1,5 es 2,8. Pero si yo me acerco al valor al que me interesa, que es el valor 1, entre más me acerque, pues más me acerco al valor de la imagen. Aquí, como les digo en el dibujo, ya se ve claramente que si yo miro la imagen del número 1, ¿sí? Sería aparentemente el número 2. Entonces, a pesar de que esta función tenga un huequito ahí que no se vea, pero si nosotros miramos por el lado de la izquierda, cada vez se va acercando más. O sea, por ejemplo, la imagen aquí, en el número 0,5. La imagen en este punto sería 1,5. Pero si yo me voy acercando cada vez más al número 1, por ejemplo, si yo me acerco aquí, digamos que es más o menos el 0,9, y yo miro la imagen del 0,9, o sea, la altura de la gráfica, es más o menos aproximadamente 1,9. O sea, entre más me acerque yo al número 1, que es el número que me interesa, más me voy a acercar a una respuesta aproximada. Entonces, el límite no es más, sino el valor que toma la x, ¿sí? En los valores muy cercanos. Ya al final termina diciéndose que pues la forma más fácil de acercarlo o de saber el límite es reemplazar la x y ya. Pero bueno, entonces lo que nos preguntan es la altura de la gráfica. Entonces, en este caso, si yo quisiera dar la respuesta, bueno, ya no me cabe aquí, pero en este caso la respuesta sería, ¿cuál es la altura de la gráfica cuando los números se acercan al 1? La respuesta sería el número 2. Vamos a verlo con más gráficos. El segundo dibujo ya les escribí aquí la función. En este caso, esta función se llama x más 1. ¿Sí? Si graficamos la función f de x igual a x más 1, tenemos este gráfico. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero hallar el límite cuando la x, esto se lee así, ¿no? Límite cuando la x tiende o se acerca, por ejemplo, al número